estamos. Entonces, solo para, estamos con el resumen de las técnicas, determinándolas. Entonces, ahí completamos. Esta la voy a subir y siempre al final, si se dan cuenta, hay una discusión en grupo y concepto de clase. La idea es que al terminar, ustedes, cada grupo, revisa y responde y me lo mandan como hemos hecho con las anteriores. Entonces, siempre está al final de las presentaciones. Entonces, no quiero ahondar, pero sí en el momento en que revisen la presentación, se van a la última parte y cada grupo responde y me manda ya respondidas esas preguntas. Entonces, vamos a pasar directamente ya a lo que corresponde a la sesión 6. Perdón, licenciado, esas preguntas que nos enseñó ahorita que están al final de la presentación, ¿cuándo las tenemos que enviar? En el transcurso de la semana. Tienen hasta el día viernes para enviar. Siempre antes de la siguiente clase. Entonces, eso ahorita lo subo. Para que ya lo tengan ahí, empiecen a trabajar si quieren ahorita el fin de semana. Entonces, dentro de las herramientas estratégicas, como bien les mencionaba con ese proverbio del Corán, ya utilizamos estas tipo de herramientas para intervenciones mayores, análisis que se tienen que hacer del entorno de un país o de una región. Entonces tenemos un par de herramientas, por ejemplo, la planeación estratégica, y ahorita agregué el marco de análisis ambiental, que es otro tipo de herramienta que nos sirve mucho para conocer el contexto donde se está trabajando, donde se quiere intervenir. Y luego vamos a ver si nos da tiempo en esta clase, porque la parte de las herramientas estratégicas lleva un poco de tiempo. Dejaríamos para la siguiente semana las tendencias en la gestión del conocimiento. Pero creo que estamos bien con el tiempo. Esas tendencias es sobre todo cómo se valora ahora el capital intelectual. Prácticamente es todo lo que está en el recurso humano, las dimensiones de ese capital intelectual, la gestión, y las otras tendencias es el tema de innovación y el cambio permanente. Entonces, para iniciar con este par de herramientas estratégicas del pensamiento estratégico y el marco de análisis ambiental, hay un profesor nicaragüense, Nicolás Marín, que desarrolló este análisis muy interesante, porque esto es utilizado, por ejemplo, por Harvard, el INCAE, las escuelas de negocios, sobre todo cuando se quiere trabajar en países en desarrollo, donde el entorno es diferente a los países desarrollados, donde hay cambios constantes y donde se afectan decisiones gerenciales y estratégicas, donde el gobierno tiene un papel muy fuerte, muy importante. También hay ambientes políticos turbulentos como los que estamos viviendo nosotros ahorita con este gobierno y con las manifestaciones que se están dando. Por ejemplo, nosotros somos muy parecidos a Ecuador. Ecuador también, no solo hasta con el acento, los que son de Quito, pero también ahí llegó un momento en que la gente se hartó de los gobiernos. Y me recuerdo que hace unos 20 años atrás, los presidentes no tardaban porque la gente se levantaba y no les podía ir, a veces ni les daban tiempo, 6 meses y ya para afuera. Entonces se pasó de un extremo, de que la gente no hacía nada, hasta después
quitar presidentes solo con algún problema, alguna situación que no les gustaba, la gente se levantaba. Después ya vino la estabilidad y ya se mantienen los presidentes en su periodo que les corresponde. Nuestros países de desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, es muy parecido y las condiciones socioeconómicas pueden seguir prácticas distintas a los países desarrollados. Y por eso se utiliza esta herramienta del marco de análisis ambiental. Aquí la idea es tener una visión integral y una serie de factores y analizar factores que están asociados o que afectan esa decisión o esa intervención que queremos hacer. Y también hay niveles. Entonces, en primer lugar, dentro de esos factores o fuerzas, es mejor clasificarlas. Podemos clasificarlas como factores económicos, políticos, culturales, sociales o demográficos, factores tecnológicos, etcétera, que nos va a ayudar a ordenar y agrupar esas fuerzas que influyen en esas decisiones. Y luego los niveles. Hacemos un análisis interno de la organización de la empresa, luego nos salimos al siguiente nivel, que es el de la industria, luego a nivel nacional y después puede ser regional o internacional. O empezamos también, cuando hacemos el análisis del entorno, podemos empezar con el entorno internacional, nacional y de la industria. Luego ya viene el análisis interno. Y que se recuerdan que es un poco donde se utiliza el FODA. Cuando estamos haciendo el análisis interno, nosotros identificamos fortalezas y debilidades. Pero cuando hacemos el análisis del entorno o externo, identificamos oportunidades y amenazas. Entonces aquí tenemos el diagrama, tenemos la organización. Empezamos a trabajar con los factores económicos, culturales, demográficos, políticos que afectan a la organización. Y eso puede ser a nivel internacional. Esos factores pueden ser, por ejemplo, las dinámicas del mercado, las transacciones de mercado, los nexos que hay con otros países, que pueden ser bilaterales o multilaterales. Y también hay industrias globales prácticamente. Entonces, todo eso son algunos de los factores que se analizan a nivel internacional. Luego, cuando trabajamos al siguiente nivel, que es a nivel nacional, ya conocemos las estrategias y políticas de gobierno, que normalmente cuando estamos en las elecciones, quienes quieren llegar al poder o al gobierno presentan un plan de gobierno y ahí la idea es conocer esas estrategias y políticas que piensan implementar, y por eso nosotros es donde tenemos que analizar el voto y ver quién propone quién tiene una mejor propuesta para poder gobernar. Luego, a nivel de la industria, ¿qué podemos utilizar ahí? Eso lo vimos hace un par de semanas. ¿Se recuerdan que vimos el diamante de competitividad de Michael Porter, o las 5 fuerzas de Michael Porter? Que se hace un análisis de la industria, donde se analiza la estructura, la dinámica, los competidores, sustitutos, proveedores, clientes, todo eso se analiza a nivel industrial. Y luego, pues ya a nivel de la organización se analizan las estrategias y las operaciones. Entonces, algunos aspectos relevantes de estos factores, por ejemplo, en el tema económico, yo menciono siempre los recursos naturales, no solo por mi formación. La idea es valorar esos recursos, porque prácticamente la mayor parte de los países latinoamericanos, la mayor parte de la economía se basa en sus recursos naturales, si se dan cuenta, ya sea con la utilización directa de los mismos o el aprovechamiento incluso para el turismo, por los atractivos turísticos que pueden haber.
Luego, entonces al final, y por eso vino la tendencia, se recuerdan que antes no valorábamos los recursos, y luego ya vino la tendencia de la valoración económica de los recursos naturales que implementó Chile, México, Costa Rica, está ahí una escuela antica también, pero de valoración de los recursos naturales. Por otro lado, están los recursos humanos. Perdón que tome agua que está ahogando. Se analiza cómo es la estructura de la formación o cómo están esos recursos humanos. Si son recursos humanos que no han tenido mucho acceso, las personas no han tenido mucho acceso a superarse, como se dio acá. Antes la forma de gobernar era que la gente no tuviera acceso a la educación. Por eso éramos de los que teníamos un analfabetismo muy alto. Y hasta hace unos 2-3 décadas atrás ya se ha ido mejorando, pero todavía se dan muchos casos en el interior del país donde prácticamente no hay ningún tipo de formación educativa. Por ejemplo, Costa Rica, como estuve viviendo un tiempo ahí, uno iba al rincón, a un lugar lo más escondido, lo más apartado, pero los señores, los campesinos, por lo menos tenían hasta el 3º o 6º grado primario. Entonces le podían practicar a uno de cualquier tema. Pues actualmente, imagino que ahorita están mucho mejor. Por ejemplo, el capital, ¿cómo se mueve el capital en los países? Hay países que tienen mucho capital por el tema tecnológico. Por eso la mejor inversión en los países siempre es la ciencia y la tecnología. Y mencionaba también el recurso humano. Por eso las grandes marcas, se recuerdan antes, se venían y aquí se aprovechaban para las maquilas. Entonces solo se requiere un recurso humano que desarrolle técnicas y habilidades para la maquila, y la mano de obra es de las más baratas que hay. Pero por la misma situación en otros países en África que también tienen problemas, y prácticamente muchas industrias se han ido allá porque todavía el costo de la mano de obra es todavía más bajo. Infraestructura, ¿qué tipo de infraestructura hay? Ya les había puesto el ejemplo cuando vino Intel a la región y cómo se analiza que no solo de carretera, sino también tecnológica, en el tema de comunicaciones, etcétera, porque imagínense una infraestructura. ¿Se recuerdan cuando uno va a Quiché o a algunas partes de Occidente? Antes todavía quedaron unas partes donde túmulos a cada ratito. Entonces imagínense cómo puede competir un emprendedor que está produciendo sus hortalizas para exportación y las tiene que enviar al centro de acopio o trasladarlas aquí en la capital, y se pierden casi 8 horas de camino. Ahí prácticamente estamos matando esos emprendimientos. Tecnología y financiamiento. ¿Cuánto hay de acceso al financiamiento? Ahora que estoy en el interior, yo veo, por ejemplo, solo en Sololá, muchas microfinancieras que dan financiamiento a emprendedores, a mujeres, a pequeños grupos asociados. Entonces la idea es que también haya disponibilidad de financiamiento. Entonces todo eso es algunos de los factores económicos que se analizan. En el tema político también es muy importante, sobre todo en el momento que se quiere hacer una intervención, por ejemplo, una alianza, por ejemplo, con alguna farmacéutica, o establecer una fábrica, ¿verdad? O una ensambladora de vehículos. Hay que ver la estabilidad, el tipo de ideología, ¿verdad? Ahorita, pues, bueno, siempre hay algún tipo de influencia, ya sea por el tipo de ideología, ya sea que no, pues yo no lo quiero mencionar porque prácticamente aquí solo nos imponen que izquierda y derecha, pero al final es lo mismo, y prácticamente la derecha es la que está gobernando siempre. Pero siempre le meten ese miedo, ¿verdad?, de que la izquierda y la derecha, pero hay países que son, por ejemplo, pienso más en donde hay dictaduras, donde, por ejemplo, alguien rompe el orden constitucional,
Entonces, todo eso es muy importante. Y como decía antes, la ideología tenía mucho que ver porque en el tema de cuando se manejaba más la parte de que el país lo tiene que hacer todo y no tiene necesidad de, de recursos que vienen de fuera, entonces vino esa tendencia que la sustitución de exportaciones, de importaciones, perdón, sustitución de importaciones, donde como les decía, aquí antes en la región todos los países tenían su línea aérea, todos tenían sus marcas de electrodomésticos, aquí hacían refris, estufas, pero luego se dieron cuenta que cada país se tiene que especializar en lo que realmente tiene fortalezas y todo lo demás ya se importa, ¿verdad? Prácticamente aquí ya se dejaron de hacer estufas, refrigeradoras, eh, etcétera. ¿Qué enlaces geopolíticos tienen? Por ejemplo, Costa Rica ha hecho ha dado sorpresas, porque de repente ha sido el único que hace años fue el primero en tener relación con los chinos, porque prácticamente los Estados Unidos siempre ha apoyado a Corea del Sur, a Taiwán, pero sus enemigos son Corea del Norte y los chinos, que ahorita pues los chinos que han arrasado en el mercado prácticamente siempre buscan ponerles barreras y ellos apoyan más a China, Taiwán, la que está más aliada con los gringos. O, por ejemplo, Cuba, antes con la Unión Soviética. Aquí hay mucha relación con Israel. Honduras, se dice que es que el más grande patio trasero de los Estados Unidos, prácticamente tienen hasta la influencia de los gringos, hasta en costumbres. Y también la posición estratégica. Por ejemplo, Panamá fue estratégico para poder hacer el canal porque es donde se podía hacer un canal lo más corto posible para poder unir el Océano Atlántico con el Pacífico. Pues antes los barcos tenían que bajar hasta el Estrecho de Magallanes y después subir. Imagínense todo. Entonces hay una posición estratégica. Centroamérica está en una posición estratégica, etcétera. Otro de los factores culturales también tienen mucho que ver, la estructura y la dinámica social. Nosotros somos un país muy complejo, dada la diversidad cultural que tenemos, las diferentes etnias, 23 etnias en el país, cada quien con sus costumbres. Por ejemplo, ahorita hay mucha influencia de las autoridades ancestrales e indígenas, por ejemplo, que están con este movimiento de manifestación contra el gobierno. ¿Cuál es la perspectiva sobre la naturaleza humana? Por ejemplo, la cosmovisión maya con las personas, la orientación en el tiempo y el espacio, religión, aquí como evolucionó después de ser principalmente católica, vinieron las religiones protestantes y ahorita pues han tomado mucho auge, que incluso en el caso de Sololaco, el tema de las vacunas, en Santiago Titlán hay un líder religioso que tiene la más grande iglesia en el sentido o grupo religioso e influye mucho en ellos y él dijo no hay que vacunarse. Los roles de los sexos, en algunos casos que pues Latinoamérica también es muy machista todavía en muchas situaciones, donde hace falta todavía reivindicar y fortalecer el trabajo de la mujer. O, por ejemplo, en el interior del país, muchos de los créditos ahora se les están dando a mujeres que son las que saben administrar mejores los recursos financieros con esos préstamos. Los idiomas también pueden ser es algo muy importante porque puedo traer profesionales y es fácil poder manejar el español, el inglés, pero donde hay otro tipo de idiomas nativos también eso requiere un análisis. Otros factores también importantes que se toman en cuenta, factores demográficos, cómo es el crecimiento poblacional. Hay países donde hay una tasa de natalidad muy alta, muchos nacimientos, pero también puede ser de que
que antes, por ejemplo, acá tenían 10 hijos porque se les morían 2 o 3 y les quedaban 6, así, ¿verdad? Entonces, es importante también hacer ese tipo de análisis, las estructuras de edades. Por ejemplo, sabemos el fenómeno que pasó en Europa en los últimos 20 años, 10 años, donde prácticamente cuando decidieron ya no tener muchos hijos, se llenó de personas de edades sí, mayores, como pasó en Chile, ¿verdad? Hay pocos jóvenes. Hay lugares como nuestros países donde hay muchos jóvenes y prácticamente es el motor del trabajo en distintas áreas. Las urbanizaciones, la migración, cómo se da esa situación de la migración. Todo el mundo migra, ¿verdad? Guatemala es un puente también donde aquí pasan muchos migrantes de Centroamérica, de Sudamérica, de otros países. Y esa dinámica pues hay que también conocerla, ¿verdad? Por ejemplo, El Salvador, como ya habíamos mencionado, prácticamente vive de las remesas de la gente que está enviando dinero constantemente a sus familiares en El Salvador y aquí también. Y el estado de salud en general de la población, y ahorita pues que se vino a complicar con la pandemia. Entonces, imagínense, todos esos análisis se tienen que dar para poder trabajar bien esas intervenciones estratégicas. Por ejemplo, cómo es el flujo de los bienes y servicios entre los países. Los países menos desarrollados tienen una serie de roles: compradores, proveedores, competidores, usuarios de capital. Esos nexos bilaterales que cuando estamos haciendo ya el análisis de las interacciones a nivel internacional, hay ese comercio que se da entre México y Estados Unidos. Por eso Donald Trump no sé por qué se puso a pelear y que iba a levantar esa pared cuando realmente Estados Unidos vive de ese capital y es uno de los donde se comercia directamente. Igual con nosotros, con El Salvador, los nexos políticos, como lo mencionaba, por ejemplo, el Venezuela con Cuba. Aquí había puesto también esa decisión que se dio cuando estaba empezando y a mediados de la administración de Donald Trump, que le quitó el apoyo a países como Guatemala y Honduras y se ha dirigido, por ejemplo, para apoyar a la oposición en Venezuela o a otros países. El mismo también Chávez en su momento, que tenía negocios con el resto de Centroamérica, cerró muchos negocios. Por ejemplo, aquí en Guatemala se tenía uno de los generadores de electricidad ¿se recuerdan? Tenemos el diésel, el búnker, y Guatemala utilizaba la orinomulsión. La orinomulsión es un tipo, proviene de un petróleo muy denso, viscoso, que proviene del río Orinoco, antes de llegar, digamos, fuera del lago de Maracaibo, que es donde ahí están muchas de las reservas de petróleo. Entonces, esa orimulsión la traían acá para poder generar, y vino en Venezuela, tanto la orimulsión como los combustibles que se conseguían baratos acá, dejó de proveer a Guatemala y lo dirigió a sus países amigos. En África, por ejemplo. Vínculos, como les decía, entre Estados Unidos e Israel, y aquí también hay mucha influencia. Los salvadoreños que migran también hacia Estados Unidos. Y así, por ejemplo, hay también mecanismos multilaterales o convenios formales que se dan. Multilaterales es a través de organizaciones como la CEPAL, como los bancos de desarrollo. Tenemos a nivel global el Banco Mundial, luego a nivel de toda América el BID,
que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y a nivel de Centroamérica, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que son bancos de desarrollo. Entonces ellos tienen mecanismos multilaterales de apoyo, porque apoyan a muchos países, y bilaterales es prácticamente entre países. Yo tuve la dicha de que cuando estuve en Senacid, me tocó generar las nuevas líneas de financiamiento, y gracias a ese convenio bilateral entre Chile y Guatemala, me tocó ir a conocer al CONICYT, que es como el CONCYT acá, y ellos tenían 40 líneas de financiamiento para la ciencia, tecnología e innovación, de las cuales trajimos 15 y 13 son las que se están utilizando ahorita a nivel nacional, y se da a través de esos convenios bilaterales entre países. Y así se dan en todos casos, por ejemplo, con Argentina, donde también se da por el comercio, es muy importante. Antes había muchas barreras para fomentar y utilizar y proteger a la industria nacional. Pero con esos tratados de libre comercio, prácticamente la idea es que se pueda intercambiar productos, y una de las primeras acciones es la reducción de los aranceles. Pero hay todavía industrias que son protegidas. Algunas industrias que ustedes conozcan que todavía siguen siendo protegidas, para que no se lo esté hablando yo, pero me apasiona, me gusta este tema, estos análisis estratégicos, y sobre todo los casos que se dan a nivel internacional y nacional. Algunas de las industrias que ustedes identifiquen que siguen teniendo protección acá. Vamos a ver. Las industrias de palma, licenciado. ¿Perdón? Las industrias de palma. De palma. Sí, originalmente, así por ejemplo, estos que generan aceites, ¿verdad? Esos aceites, ¿cómo se llama? Hay uno famoso. Han sido protegidos. ¿Perdón? Entonces, sí, un ejemplo puede ser el de palma, incluso ha sido tal vez no tanto la protección, sino que se ha dado tanto el acaparar las tierras y cambiar el uso para sembrar palma, que sí prácticamente se ha salido del control, y prácticamente ellos han, todo Izabal, buena parte de la franja transversal del norte, la parte sur de Petén, ha sido acaparado. Pero se recuerdan, por ejemplo, en la época de Arzú, ellos favorecieron siempre a los productos lácteos. Entonces, la importación de leche y de productos lácteos en general tenía aranceles muy altos. El azúcar también tiene aranceles altos para la importación, porque aquí somos productores de azúcar. Pero todavía hay industrias que siguen siendo protegidas por los gobiernos, y que en algunos casos sí se han flexibilizado por esos mismos tratados de libre comercio. Algunas industrias globales, ahora cualquier decisión que se toma en un país repercute en otro. Por ejemplo, se recuerdan esa pugna entre Google y Huawei, ¿verdad? Entre Estados Unidos y China, cómo se dio, y las implicaciones que tuvo también, que al final ellos decidieron tener sus propios buscadores y sistemas operativos. A nivel nacional es muy importante en nuestros países el rol del gobierno. Ya sabemos que dependemos mucho de las políticas, de las estrategias que tengan los gobiernos, y por eso los gerentes o directivos tienen que poder interpretar y predecir esas estrategias nacionales para cerciorarse de las implicaciones que van a tener para las estrategias y operaciones de la empresa. Entonces es muy importante, aunque no lo crean, muchos buenos gerentes analizan esa serie de factores ambientales a nivel nacional
para poder definir las metas y la orientación estratégica, que aquí ya vamos a hacer el puente directamente para el tema de planificación estratégica. Se examinan las políticas públicas y sus instrumentos de políticas y las instituciones que ejecutan las mismas. Y sobre eso luego vamos a ver la repercusión que se tiene sobre la industria y las empresas. Entonces aquí tenemos este sencillo mapa, pero nos dice mucho, porque los gobiernos tienen que al final tener políticas de Estado, no de gobierno que solo duren 5 o 4 años, sino que tienen que ser metas de Estado, y con ese análisis de los factores económicos, políticos, culturales, que todos nos van moldeando, y las metas que se tienen, por ejemplo, a través de planes largos, de largo plazo, como el BACTUM o CATUM, se traducen también en políticas nacionales. Por ejemplo, queremos fortalecer y reverdecer, digamos, el país con el tema de la reforestación. Entonces hay una política nacional de reforestación. ¿Qué instrumentos de política utilizamos? Por ejemplo, los incentivos forestales, el PINFOR que era antes y ahora es el ProBosque, donde se incentiva y se les reconoce a quienes están reforestando. Y eso les ha ayudado mucho a la sostenibilidad de las áreas, porque siempre se dice que la tierra con los recursos naturales, con el bosque así intacto prácticamente, antes se consideraba como tierra ociosa y por eso las sustituían por cultivos. La idea es que valoren ahorita toda la importancia que tienen los ecosistemas y los bosques, y se siembra y luego se da ese incentivo para reforestar y para mantenerlo. Y luego cómo afectar a las industrias y empresas. Porque antes lo que se hacía era multar, eran instrumentos de mando y control, pero para poder perseguir, multar y perseguir, necesitamos que tener instituciones fuertes. Es, por ejemplo, con el tráfico de madera, ¿verdad? Si trabajamos con el tema de mando y control, si hoy nos ponemos en un área y los camiones van a bajar por otra parte, etcétera, entonces siempre juegan la vuelta, mientras que los instrumentos basados en incentivos es donde premiamos y entonces la gente al final se incentiva por tener buenas prácticas. Entonces, ahí terminamos ya con el marco de análisis ambiental. Como les digo, es muy interesante y se recuerdan que en la primera o segunda clase habíamos visto ya un poco el pensamiento estratégico. Esto lo vamos a pasar rápido. Antes de llegar a las 11:15 vamos a tener receso. No sé si hay algún comentario en general, pero esta herramienta es muy interesante porque les sirve a ustedes para cualquier negocio o emprendimiento que puedan tener o en situaciones que se den a nivel institucional y cómo afecta el entorno y también cómo se analiza internamente. Ya a nivel de pensamiento estratégico es pensar a largo plazo, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a maximizar el desempeño a corto plazo de las organizaciones. Al final, pues el pensamiento estratégico se centra en el futuro. Permítanme que voy a hacer un cambio acá.
Ahí estamos. Es decir, para que no se me aburran. Pero esos temas son muy interesantes. Y a mí me apasiona porque son tantos casos, ¿verdad? Que al final eso es lo importante. Conocer casos reales en este caso. Como ya estamos en el futuro y hay cuestiones tácticas, pero para que no se me aburran por aquí, vamos a continuar. El objetivo del pensamiento estratégico es conseguir una meta deseada y anhelada individual o a nivel organizacional. Y por eso se establecen estrategias y un plan de acción que se debe de implementar. Bueno, para que no se me aburran y para que se me despierten, vamos a ver si alguien reconoce a este grupo y la canción. Permítanme. Aquí está. Soda Stereo, ¿no? Permítanme. Aquí hay una falla tecnológica. Porque no quiere. No, eso lo voy a arreglar ahorita en el receso. Vamos a continuar. Con el pensamiento. Bueno, vamos a poner otro video por acá. Sí aparece ahí la presentación, ¿verdad? Sí. Lo estamos viendo. Ok. Para que no se aburran solo escucharme a mí, aquí hay una introducción al tema del pensamiento estratégico. Hola, el día de hoy en este videotip quiero hablarte del pensamiento estratégico. Un pensamiento que muchas veces por la urgencia y la operación está ausente en muchas de las organizaciones. Y aquí lo grave, y realmente si quiero poner así como el botón de urgencia dentro de tu organización, es que si no tenemos pensamiento estratégico, realmente vamos a seguir obteniendo los mismos resultados siempre y tu empresa nada más va a estar enfocada en lo que es el presente. ¿Qué entiendo por pensamiento estratégico? Bueno, entendemos por pensamiento estratégico la habilidad para planear a largo plazo, maximizando el desempeño en el corto plazo. Es decir, pensamiento estratégico nos permite planear a largo plazo, pero también utilizar los recursos necesarios para que en el corto plazo eso que planeé vaya sucediendo. Ahora sí que no planeas para que nada más se quede bonito en una carpeta. Realmente planeas con pensamiento estratégico para hacer que las cosas sucedan. Este tema es un deber ser para los gerentes y directivos de cualquier organización, ya que si no hay pensamiento estratégico, realmente vas a decrecer o te vas a mantener en el mercado, pero no vas a tener resultados espectaculares. Lo que lleva a las organizaciones a un lugar diferente, a tener una mayor penetración de mercado, es algo que se llama pensamiento estratégico. Este pensamiento estratégico es la ruta hacia el éxito y contribuye a tu habilidad analítica y fortalece las destrezas de formación y planeación en todas las personas que forman parte de tu organización. Es decir, sube la vara dentro de tu organización para desarrollar nuevas habilidades, ser más analíticos. Si ya viendo esos datos necesitas fortalecer esas destrezas, pues también te va a forzar a que te prepares, a que crezcas. Y esto está padrísimo porque realmente va a haber progreso tanto en lo personal como en lo profesional. En los negocios, ahora sí que la estrategia es la que mapea el futuro, establece los productos, los servicios que van a llegar en cierto momento al mercado y también algo que nosotros llamamos los movimientos estratégicos para lograrlo, que son cosas muy específicas, muy estratégicas que las empresas hacen para llegar a una mayor penetración de mercado, tener mayor rentabilidad
y por lo tanto tener un mercado cautivo y enamorado por lo que están haciendo como organización. Si tú no sabes cuál es la estrategia de tu empresa, por favor pregúntale de inmediato a tu jefe. Y si tu jefe o el dueño de la organización no saben, pues realmente les invito a que alguien sepa, porque si no, nada más están viviendo en el presente y eso les va a dar de comer, pero no les va a garantizar el futuro, que puede ser un futuro diferente y mejor para todas las personas que forman parte de tu organización. Ahora dirás, oye Ana, pero ¿por qué tener una estrategia? Bueno, en primer lugar, para asegurar que las decisiones que tomas en el día a día encajen en los intereses a largo plazo que tienes como empresa. Si hay ausencia de una estrategia, pues vas a estar cambiando las señales, no hay un enfoque, vas a estar desperdiciando los recursos, la gente se desilusiona, se frustra, se sale de tu organización porque no ven un reto constante que vaya muy enfocado hacia algo que quieran lograr como empresa en el futuro. También la estrategia me encanta porque alienta a que todos los trabajadores en conjunto trabajen para lograr los objetivos comunes. Nosotros tenemos empresas con las que hemos implementado 7, 8, 9 años seguidos la estrategia y es impresionante cómo la gente ha crecido, se ha preparado, se ha promovido a puestos diferentes de la organización y sin duda se han dado los resultados. Y se han dado porque se ha involucrado a un equipo estratégico, no nada más a la dirección y gerentes, sino has involucrado a un mayor número de personas que realmente les interesa llegar a ese futuro porque saben que es parte de mejorar sus resultados personales y profesionales. Entonces, la estrategia ayuda a que la gente crezca en todos los niveles de la organización porque tiene un reto. También la estrategia es importante porque enfoca los esfuerzos individuales para alcanzar los logros y que nunca antes se hayan imaginado que pueden lograr. Eso está padrísimo porque cuando no hay una estrategia, como que hay muchos esfuerzos aislados, se desperdicia dinero, recursos, tiempo, persona, pero no hay un enfoque con una alineación estratégica que haga que toda esa capacidad, que todo ese recurso de dinero, de personas, de tiempo, se enfoque a algo más grande y más importante. Por eso es súper importante la estrategia. Ahora sí que la estrategia es tan importante tanto para dentro de tu empresa como para tu cliente y mercado, porque si nada más hacia el interior hacemos algo, pues nos vamos a morir porque no estamos haciendo algo por los clientes y mercado. Entonces, esto está muy padre porque la estrategia, yo les digo, que permite que tu organización empiece a pensar estratégicamente y ser congruente para trabajar hacia adentro y que una vez que logras eso, empiezas a beneficiar a esos clientes y mercado. Y si es a la par, pues qué mejor, porque los resultados se van a dar y realmente te vas a sorprender de todo lo que pueden lograr. Está bien padre, ¿verdad? Y realmente, ¿algún comentario? ¿A qué hace énfasis esta especialista en relación al pensamiento estratégico? Algunos aspectos relevantes. Que alguien que les pareció interesante, bueno, sí tiene razón, o sí, eso no lo había pensado. Perdón, no lo escuché. Tal vez podría ser como la proyección a futuro y no solo en el presente que se trata de vivir. Sí, ella menciona, si no tenemos esa visión, nos quedamos en el día a día, ¿verdad? Que nos da de comer, como dicen, pero no, si no vemos a futuro, no vemos esa sostenibilidad o esa asegurar que nos vaya bien siempre en lo que estamos trabajando. Por eso muchas empresas u organizaciones tienen que tienen que pensar a futuro para también tener... Sí, Luis. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver el tema de la sostenibilidad, ¿verdad, maestro? Sí, sí. Digamos, los negocios y los mercados cambian constantemente y entonces creo que uno de los grandes retos de las empresas es siempre ir unos cuantos años adelante para saber lo que el mercado va a demandar, ¿verdad? En cierto momento. Entonces ahí es bien clave ese pensamiento estratégico a largo plazo. Claro, claro. Y pensando en la sostenibilidad. Y por eso la idea es tener una visión a futuro. Y para poder alcanzar esa visión,
utilizamos estrategias que nos permitan mantenernos o posicionarnos en el mercado. Y al final, pues esas estrategias nos van a servir para establecer los productos y servicios y los movimientos estratégicos para lograrlo. Vamos a ver ahorita más adelante las distintas estrategias que tienen las organizaciones para poder alcanzar esa visión o posicionarse en el mercado. Estrategia tiene que ver con lo que hace la organización para lograr sus objetivos en una situación variable en la que controla algunas cosas y otras no. Pero estrategia, sobre todo, es la forma de diferenciarse de una compañía frente a la competencia. Lo demás, también incluido en su significado, es menos relevante. El motivo por el que es menos importante es que todas las organizaciones que planifican hacen lo mismo. Y es que la mayor parte de las empresas captan y retienen al mejor talento, desarrollan nuevos mercados, optimizan costos, generan sinergias entre las diversas operaciones, se enfocan en el cliente, amplían la distribución y un largo etcétera. Todo esto es correcto, pero no es suficiente. De esta manera, nadie le da excusa al cliente para pagar más. Además, no es suficiente porque si todos hacen lo mismo, todos son predecibles. Estrategia, entonces, debe ser sinónimo de diferenciación. Si bien es correcto que haya 3 o 4 de esas estrategias que todos implementan, debe haber por lo menos una que diferencie a la compañía del resto. Dicha estrategia se genera a partir de la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Si esta existe, se diseña una estrategia que la explote. Y si no existe, se diseña una estrategia que la construya. Y es que es fundamental que la compañía de verdad se diferencie. Y si no lo hace, es crítico que se pongan los medios para que en el futuro cercano lo haga. Las estrategias deben apuntar a lograr los 4 o 5 grandes objetivos de la compañía. En ese sentido, cada una debe contar con 2 o 3 indicadores de gestión que a su vez están dirigidos a lograr los objetivos de la empresa que se señalaron anteriormente. Las estrategias se deben formular de forma clara. Deben iniciar con un verbo que indique una acción como construir, consolidar, desarrollar, etc. Además, a cada una se le debe asignar un responsable y la persona señalada tendrá la responsabilidad de implementar la estrategia y de cumplir con los 2 o 3 indicadores de gestión asignados a su persona. De esta manera estará aportando al logro de los objetivos de la compañía. A continuación, cada estrategia debe aterrizarse. Para cada una se debe definir un set de 4 o 5 subestrategias. La forma para desarrollarlas es idéntica a la de las estrategias. Cada una contiene indicadores de gestión que en vez de apuntar a lograr los objetivos de la compañía, apuntan a lograr los indicadores de gestión de la estrategia a la que está asignada. De la misma manera, contienen un verbo y también se señala un responsable que normalmente forma parte del equipo de trabajo de la persona encargada de la implementación de la estrategia original. Finalmente, estrategia es la forma que elige la compañía para diferenciarse y para lograr unos objetivos en un entorno en movimiento. Esa es una de las definiciones de estrategia, así, de forma ilustrativa, que es importante definirla en el tema del pensamiento estratégico. Al final, los líderes de las organizaciones, sobre todo los nuevos líderes, son los encargados de mantener la rentabilidad, motivar la retención del talento humano, evitar la fuga de estos mismos, ¿verdad? Y consolidar la satisfacción de los clientes. Y eso es lo importante de las empresas también, pensar en la satisfacción del cliente, que muchos se les olvida. Entonces, los líderes se apoyan en sus habilidades, ¿verdad? Hay habilidades suaves, soft skills. La importancia de la estrategia se manifiesta en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, y por eso hay mucha interacción e involucramiento del líder. ¿Cómo aplicamos ese pensamiento estratégico en las organizaciones? Es sobre todo un proceso de planeación, el pensamiento estratégico y un proceso de planeación estratégica.
empezar con ideas creativas, ¿verdad? Ya vimos las técnicas que nos sirven para generar esas ideas, con la mayor cantidad de ideas que podamos trabajar. Luego se categorizan. Una vez acumuladas las ideas, se categorizan regularmente por áreas o departamentos, y en algunos casos donde se repiten, pues se eliminan, se integran y se van a afinar las que se van a trabajar. Y así, una vez categorizadas, se conciben las estrategias para ponerlas en acción. O sea, para cada idea o iniciativas que tengamos, tenemos que definir estrategias. Por ejemplo, una estrategia del departamento de ventas es diferente a una estrategia del departamento de producción. Ahora, pues, como habíamos visto también, se recuerdan al inicio, siempre para tener claro entre planeación y planificación. Ya habíamos mencionado que la planeación es la acción de trazar un plan. Y es un proceso que relaciona una serie de necesidades, medios y fines en un tiempo determinado. Y la planificación es pensar a futuro, en algo que queremos lograr, y al mismo tiempo determinar una serie de acciones que nos van o actividades que nos van a servir para lograr aquello que planeamos. Esa es la planificación, pero esto implica que además es un proceso de toma de decisiones, un proceso también de previsión y de conocimiento del impacto que tendrá en el futuro cada decisión. Al final, la planificación está conformado de un conjunto de planes y la toma de decisiones. Eso es muy importante. Por eso cada cierto tiempo que se planea, se hace un análisis y se toman decisiones para mejorar el desempeño de la organización. Entonces, vamos a ver ahorita algunos planes. Solo que vamos a hacer ahorita el receso. Vamos a tomar unos 12 minutos de receso y regresamos entonces a las 11:35. Gracias, licenciado. Bueno.